Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. ¿Sí? Quiero que abras tu Biblia. Quiero predicarte en esta noche, ¿sí? En el Nuevo Testamento, Mateo. Te voy a hablar de Juan. ¿Sí? Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Quiero que leas conmigo. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Te voy a dar tiempo nada más para que puedas buscar y encontrar la escritura en esta noche. Amén. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos a orar, iglesia, en esta noche por esta palabra. Señor, oh Dios mío, oramos, Señor, en este lugar, establecemos dominio, autoridad, Señor, oh Dios, sobre este día. Padre, tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, Señor, ayúdanos, danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, oh Dios, para escuchar, mirar lo que tú quieres hacer en nuestros corazones, lo que tú quieres hablarnos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos las gracias, Señor, y este pueblo, una vez más, te dice amén. ¿Cuántos leyeron conmigo? ¿Sí? O escucharon la palabra de Dios en esta noche. ¿Sí? Quiero predicarte, ¿sí? Levantando la voz. Amén. Levantando la voz. Hace unos años ya que somos salvos, ¿sí? Con mi esposa, con mis hijos, más precisamente desde el 2012, ¿sí? Que comenzamos a conocer de Cristo, ¿sí? Y una vez que comenzamos a ahondar, ¿sí? A meternos cada día más en la iglesia, ¿sí? Hemos podido observar la mano de Dios, hemos podido observar, ¿sí? Una gran visión de Dios sobre nuestras iglesias, ¿sí? En este caso, sobre nuestro compañerismo, ¿sí? Y a eso apunta un poco nada más esta introducción. ¿Sí? Una vez que comenzamos, ¿sí? A ser salvos, comenzamos a hacer las cosas de Dios, comenzamos a ir a la iglesia, comenzamos a ir a estudios bíblicos, comenzamos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Algo que impactó mucho, ¿sí? en nuestras vidas, ¿sí? Y que fue algo de parte de Dios, ¿sí? Un sentir del Espíritu Santo, ¿sí? Algo que impactó mucho fue el evangelismo, ¿sí? Fue la visión del compañerismo. ¿Cuál es la visión del compañerismo? ¿Sí? El evangelismo, ¿sí? El evangelismo, salir y predicar el evangelio, ¿sí? Ustedes saben, ¿sí? Los hermanos de aquí de Toledo saben que nosotros somos, ¿sí? Una iglesia que no nos quedamos quietos, así que comenzamos a evangelizar, vamos evangelizando sábado tras sábado, salimos, ¿sí? A predicar el evangelio, a invitar gente, almas, y a alzar la voz para que las personas puedan conocer de Jesucristo, ¿sí? Y esto es lo que Dios nos mandó a hacer. Esto es exactamente lo que Juan está haciendo en nuestra escritura. Amén. Anunciando, ¿sí? El evangelio. Anunciando el evangelio, ¿sí? Este es el comienzo, si ustedes leen, ¿sí? Es el comienzo de un gran hombre, ¿sí? Un tremendo predicador, ¿sí? Este es el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, perdón, ¿sí? Él estaba anunciando lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿sí? Era que el reino de los cielos se había acercado. ¿Está conmigo? Era que el reino de los cielos se había acercado. Lo que estaba haciendo Juan el Bautista, ¿sí? Es que estaba preparando el camino para el Señor. ¿Está conmigo? Sí, este era el propósito de Dios. ¿Sí? Esta era la misión que Juan el Bautista tenía, ¿sí? Preparar el camino, preparar el corazón de la gente, ¿sí? El plan, ¿sí? Era que cada persona
se volviera hacia Jesucristo, volviera su corazón hacia Dios, porque obviamente estaban alejados, ¿sí?, de la palabra de Dios, ¿sí? Este era el propósito de parte de Dios, preparar los corazones, ¿sí? Ese fue, escúcheme hermano, ese fue y sigue siendo la prioridad de Dios. ¿Está conmigo? Que las personas puedan volver su corazón hacia Jesucristo. En los tiempos de Juan y en estos tiempos sigue siendo, ¿sí?, la prioridad de Dios. Sigue siendo el objetivo principal, ¿sí?, de Jesucristo. Jesús le dio un mandato, ¿sí?, le dio una misión a sus 12 discípulos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 6 y 7 dice, el Señor Jesucristo hablándole le dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, escúchenme, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Está conmigo? Jesucristo, sí, nuevamente ustedes lo pueden encontrar más adelante, sí, después de su resurrección, después que Él muere, que se entrega en la cruz, después que resucita, nuevamente se les aparece a sus discípulos y le hacen nuevamente este mandato, ¿sí? Y les dice, mirá Marcos capítulo 16, versículo 15. Mirá lo que le dice el Señor Jesucristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Y por todo el mundo y predicad las buenas nuevas. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿sí?, el Señor Jesucristo antes de la ascensión al cielo. Sí, es muy importante, hermano, que vos y yo como cristianos tomemos este mandato que el Señor nos dejó. ¿Está bien? Comenzar a anunciar el Evangelio. Si no lo estás haciendo, comenzar a anunciar el Evangelio. Quizás, ¿y ahora cómo hago, pastor, si con esta cuarentena no puedo salir a predicarle a nadie? Escúcheme. Ahora no. ¿Está bien? Ahora no. Pero cuando regresemos, es bueno que si no lo estás haciendo, ¿sí?, es bueno que si no lo estás haciendo, comiences, ¿sí?, a salir a evangelizar. A salir a predicar el Evangelio por las calles de este pueblo. Escúcheme, hermano. Sí, es bueno y es muy importante que comiences a anunciar el Evangelio. ¿Está conmigo? Obviamente que hoy nos estamos manejando de otra manera, ¿sí?, pero seguimos haciendo la voluntad de Dios. Seguimos predicando el Evangelio a través, ¿sí?, del WhatsApp, a través del YouTube, a través, ¿sí?, de videos, ¿sí?, escúcheme, a través de mensajes que mandamos, escrituras. Lo seguimos haciendo. ¿Está conmigo? Pero cuando regresemos, ¿sí?, a nuestra iglesia, es bueno, ¿sí?, que tomes ese compromiso y esa responsabilidad y tomes el mandato que Dios nos dejó. Ir y predicar el Evangelio. Escúcheme, ir por las almas. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que Dios quiere hacer, ¿sí?, levantando, ¿sí?, la voz para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y muchos hermanos, ¿sí?, que han tomado la visión de nuestro compañerismo, ¿sí?, han tomado la visión y eso es bueno, ¿sí?, eso es muy bueno, porque vas a ver la mano de Dios como salva almas, ¿sí? Nuestro objetivo es y son las almas. Nuestra prioridad, como así lo marca Jesucristo, es predicar el Evangelio, ¿sí?, que las personas vuelvan su corazón hacia Jesucristo, porque hay muchas personas que están alejadas, ¿sí? El modelo, ¿sí?, Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Escúchenme, Él vino, ¿sí?, a traer buenas nuevas, ¿sí? Él vino, ¿sí?, a anunciar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas, ¿sí? Jesucristo no se quedó quieto, hermanos. Escúchenme, Mateo capítulo 11, versículo 1. Mateo capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí, escúchenme, a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Está conmigo? Jesucristo, ¿sí?, tuvo 3 años de ministerio intensivos, ¿sí? Él no se quedó quieto, ¿sí? Él no se quedó durmiendo pancho, ¿sí?, porque era Dios. No, todo lo contrario, Él vino a cumplir con la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Quizás cristianos están durmiendo. Cristianos no están hablando quizás de Dios. Escúchenme, ya voy a tocar algo más.
un poquito más adelante. Pero él no se quedó quieto, si vino a cumplir la voluntad del Padre. Ve una, dos, tres y ve tras vez, sí, Jesucristo decía, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, no mi voluntad, la voluntad del Padre. Era que las personas se salven. Escuchen, Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo recorría, sí, todas las ciudades, recorría todas las aldeas, escúcheme. Es por eso que te estoy diciendo que Él no se quedaba quieto, ¿sí? Para esto es anunciado el reino de Dios. Para esto vino Jesucristo. Para esto nosotros anunciamos el evangelio. ¿Para qué, pastor? Sí, para salvar almas, para sanar, para restaurar. Debemos anunciar el evangelio. Debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Escúcheme. Sanando toda enfermedad, dice la Escritura, y toda dolencia. Todo esto viene cuando las personas comienzan a escuchar el evangelio de Jesucristo. Jesús nos escogió para esto. Si Juan fue escogido, ¿sí? Como así tantos hombres de Dios, Juan, ¿sí? Puso en marcha el plan de Dios. Él comenzó a anunciar sobre Jesucristo, sobre el reino de los cielos. Lo que hizo Juan fue cumplir con las profecías. ¿Sí? Hace años atrás, escúchenme, ¿sí? El profeta Isaías había anunciado, ¿sí? Estas palabras. Nuestro texto, Mateo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sí? Voz de que clama en el desierto. Juan clamaba en el desierto. Él debía preparar, ¿sí? El camino del Señor. Él estaba, en una palabra, estaba preparando el camino del Señor. ¿Sí? Jesucristo todavía no se había dado a conocer en ese tiempo que Juan, ¿sí? Estaba en el desierto, ¿sí? Predicando sobre el reino de los cielos. Pero Juan estaba preparándolo todo para la llegada del Señor. Escúchenme. Esto es lo que como cristianos debemos hacer en este mundo. Preparar el camino del Señor, anunciar el evangelio, tratar de que las personas enderecen su senda, traer luz, traer vida, traer esperanza hacia este mundo que está corrompido, ¿sí? Por las cosas que el enemigo les brinda. Escuchen, hermanos, y Mateo, capítulo 5, versículo 15 y 16. Mateo capítulo 5, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué te quiero decir con esta palabra? Que vos y yo, ¿sí? Tenemos a Jesucristo, que es la luz del mundo. Escúcheme. ¿Sí? Nosotros, como cristianos, debemos alumbrar el camino de otras personas. Debemos marcarles por dónde deben caminar. Escúchenme. No podemos ser luz y escondernos. Una luz, ¿sí? No se enciende una luz, dice la Escritura, y se pone debajo de un almud. No se esconde. Si la luz es para alumbrar, para brillar en la oscuridad. ¿Está conmigo? Sendas torcidas, ¿sí? Y muchas personas, ¿sí? Que piensan que están caminando bien y de la manera correcta. Escúchenme, ¿sí? Pero la realidad es que si no caminamos dentro de la voluntad de Dios, nuestros pasos no son los correctos. Pero soy una persona buena, no le hago mal a nadie. Nuestros pasos, ¿sí? No son los pasos correctos si no estamos dentro de la voluntad de Dios. Si Juan anuncia algo, ¿sí? Nuestro texto, capítulo 3, versículo 2 de Mateo, dice, y diciendo, arrepentíos, ¿sí? Él dice, arrepentíos, ¿sí? El pueblo, ¿sí? La gente necesitaba arrepentirse. ¿Por qué no estaban haciendo las cosas correctas? ¿Sí?
Y esta era una oportunidad, ¿sí? Era la oportunidad, ¿sí?, de alcanzar el reino. ¿Sí? Era la oportunidad de alcanzar la salvación. Era la oportunidad del arrepentimiento. ¿Está conmigo? Dios nos da, hermanos, oportunidad, ¿sí?, de arrepentimiento. Escúchenme. ¿Yo me tengo que arrepentir, pastor? ¿De qué? Yo no me tengo que arrepentir de nada, pastor. Si yo no hice nada mal, no maté a nadie. Escúchenme. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. ¿Está conmigo? No es justo ni a uno, dice la Escritura. Escúchenme. Es la oportunidad que tenemos. Si yo no hice nada malo, pastor, ¿nunca mentiste? ¿Nunca robaste? Ah, pastor, pero yo no soy ningún choro, ningún ladrón. Escúchenme. ¿Nunca robaste una lapicera, una moneda, una hoja de papel que no era tuya? ¿Nunca tomaste algo que no era tuyo? Bueno, eso es robo. Ah, pastor, pero sí. Era un lápiz, no, una monedita de 10 centavos que no vale nada. Es robo. Si no es tuyo, es robo. Escúchenme. Dios nos da, ¿sí?, una lista de las personas que necesitan arrepentirse. ¿Sí? Características, escúchenme, de las personas que no pueden entrar en el reino de los cielos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escúcheme, una lista. No sé si estás entre esa lista. Si estás entre esa lista, escúcheme, no vas a entrar en el reino de los cielos. Por eso Dios nos da la oportunidad. Y sigue la lista. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escúchenme, ahí tiene una lista. Espero que no esté en la lista, ¿sí?, en alguna de estas listas. Y si lo está, ¿sí?, Dios nos está dando la oportunidad. Arrepentidos. ¿Está conmigo? Arrepentidos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Si estás en esta lista, es imposible que entres en el reino de los cielos. La gente se engaña. ¿Sí? La gente se engaña diciendo, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo ayudo, ¿sí?, yo hago y miro por mi prójimo también. Todo eso está perfecto. ¿Sí? Todo eso está perfecto. Pero necesitamos a Cristo. ¿Sí? Hay gente y hay personas muy, pero muy buenas. ¿Están conmigo? Muy, pero muy buenas, pero no tienen a Jesucristo en su corazón. ¿Sí? Necesitan, ¿sí?, el arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento es un gran paso que necesitamos dar para enderezar nuestra senda. ¿Sí? Es un mandato de Dios. ¿Sí? No es un mandato mío, no es un mandato de la iglesia, sino que es un mandato del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice la palabra del Señor de esta manera. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. A todos los hombres. Escúchenme, ¿sí? La Biblia manda que todos necesitamos el arrepentimiento. ¿Sí? Pero no todos pueden. O mejor dicho, no todos quieren hacer esto. ¿Sí? No todos quieren, ¿sí?, el arrepentimiento. No todos quieren heredar el reino de los cielos. ¿Sí? No les interesa nada. ¿Está bien? ¿Sí? Escúchenme.
necesitamos levantar la voz, ¿sí? Aún en la gente que no quiere saber nada de Dios. Porque hay muchísima gente que no quiere saber nada de Dios, cierra sus corazones, cierra sus oídos y te dice, sí, yo ya conozco de Dios. O hay algunos que ya han ido a la iglesia, sí, yo conozco y yo soy salvo, sí, yo me salvé hace años, pero te estás congregando. No, pero escúcheme, esas personas necesitan volver a escuchar de Jesucristo, necesitan, sí, arrepentimiento. La salvación se puede perder, es un error pensar que la salvación no se puede perder. Escúcheme, hay iglesias que enseñan que la salvación no se pierde, que una vez ya que te salvaste, que recibiste a Jesucristo en tu corazón, ya sos salvo, ya está. No. ¿Está conmigo? No es así. La salvación se puede perder en un instante. Escúcheme, hay mucha gente que no quiere escuchar y no quiere saber nada de Dios. ¿Está conmigo? Y sabes que hay muchos cristianos que se frustran con esto. Se desaniman. ¿Sí? Ya no quieren seguir predicando la palabra de Dios, porque si le hablan a las personas de Jesucristo y no se salvan, ¿para qué voy a seguir predicando, pastor? Si no me hace caso, ya me cansé de hablarle de Jesucristo. ¿Para qué le voy a seguir hablando? No hay caso. Escúchenme. Tenés que seguir predicando el Evangelio. Mírate. Y yo me miro muchas veces, si un pensamiento de esto, ¿sí?, llega a mi vida. Si yo pude ser salvo, si Dios me cambió a mí, ¿por qué no puede cambiar a otra persona? Escuchen, si Dios te cambió a vos, hermano, cristiano, ¿sí?, cuando vos pensás y decís, no hay caso con este, ya me cansé de hablar, este no cambia más, o esta no cambia más. Si te cambió a vos Jesucristo, ¿por qué no puede cambiar a esa persona? ¿Está conmigo? Dios nos llamó a esto, ¿sí? Nosotros debemos cumplir y anunciar el Evangelio, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque quien salva es Dios. No te frustres, ¿sí? Quien salva es el Señor Jesucristo. Vos y yo no podemos salvar a nadie. Nosotros nada más cumplimos con, ¿sí?, largar nuestra palabra, ¿sí?, la palabra de Dios sobre las personas. Eso es nuestro trabajo. Eso es nada más. ¿Sí? Juan anunciaba, ¿sí?, el Evangelio. Juan anunciaba, ¿sí?, que el reino de los cielos se había acercado. Pero eso es nada más lo que hacía Juan, ¿sí? Él seguía hablando, pero quien salva, quien iba a salvar a la humanidad, es el Señor Jesucristo. Escúchenme, la Biblia dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 47. ¿Sí? Dice así de esta manera, Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué te quiero mostrar con esta escritura? ¿Sí? Que dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor Jesucristo quien añade almas. ¿Está conmigo? ¿Sí? Nosotros nada más tenemos que predicar el Evangelio. Es Dios quien salva, ¿sí? Es Dios quien hace, ¿sí? Es la palabra de Dios quien causa algo en el corazón de la gente. Es la palabra de Dios quien causa, ¿sí?, un cambio en cada corazón, porque la palabra de Dios cuando es lanzada dice que no vuelve vacía. Algo se provoca, aunque no lo quieran admitir, algo provoca, algo pasa en el corazón de la gente, ¿sí? No te desanimes. Mirá, la Biblia nos dice, nos enseña, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de predicar el Evangelio. No te canses de hacer el bien. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, de gran lucha, ¿sí? Hay cristianos, ¿sí?, que se están volviendo para atrás. ¿Está conmigo? Hay cristianos que están descuidando su área espiritual en estos tiempos. Ya no leen su Biblia, no ayunan, no les interesan ya nada de Dios. No les interesa, ¿sí?, los estudios bíblicos, no les interesa orar, no les interesa escuchar la prédica. ¿Están conmigo? Hay muchos,
¿sí? Están desanimados y desganados, que ya no hablan de Dios. No sé si es tu caso, ¿sí? Pero en muchos, ¿sí? Ha provocado este tiempo de cuarentena, ¿sí? Bajar los brazos, desánimo, ¿sí? Cuando le hablas a alguien de Cristo, ¿sí? En muchos casos, hermanos, en muchos casos hay cristianos que pasan desapercibidos, ¿sí? En donde se encuentren. Nadie sabe que son cristianos. ¿Está conmigo? Nadie sabe que son cristianos porque hablan las mismas cosas que habla el mundo, hablan igual que ellos, otros ni hablan, ¿sí? Aceptan cosas de este mundo, ¿sí? Escúchenme, pasan desapercibidos y no hablan de Dios a nadie. Aún viendo la necesidad de la gente, aún viendo el sufrimiento, aún viendo que personas viven en amargura, que se están yendo al infierno, no quieren hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Escúchenme. Hay otros que sí alzan su voz, ¿sí? Hay otros que sí alzan su voz, pero no para anunciar de Jesucristo, ¿sí? Deberían anunciar el Evangelio con autoridad, ¿sí? Anunciar el Evangelio con autoridad, pero solamente levantan la voz como quien tiene la autoridad, pero no para anunciar el Evangelio, ¿sí? Alzan su voz, ¿sí? Para evitar otras cosas, pero no hacía el caso. ¿Está conmigo? Alzan su voz para maldecir, alzan su voz para insultar, alzan su voz para maltratar, pero no, ¿sí? Para anunciar sobre Jesucristo, ¿sí? Escúcheme, alzar la voz, para que quede claro, no es comenzar a gritar como loquitos, no es comenzar a gritar como locos, ¿sí? Escúcheme, Juan dice la palabra de Dios, que él, ¿sí? Iba anunciando el Evangelio, ¿sí? Yo me imagino nada más él, ¿sí? Ahí hablando de Jesucristo. Escúchenme, a él difícilmente lo hubiesen escuchado si él andaba gritando nada más como loco, ¿sí? Él estaba en el desierto de Judea, dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Desierto. ¿Está conmigo? Pero él siguió hablando de Cristo. Alzar la voz es hablar de Cristo. ¿Está conmigo? Alzar la voz es hablar de Cristo, aunque parezca que algunos no quieren escuchar, ¿sí? Aunque parezca esto, Dios va a llegar a los corazones. El problema es que muchos no se animan a anunciar el Evangelio, ¿sí? Este no era el problema de Juan. Él tenía autoridad, la autoridad de Dios. Escúchenme, la autoridad te la da Dios. En el lugar donde vos estés, la autoridad te la da Dios, te la da el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Cuando alzás la voz, hermano, cuando comenzás a anunciar el Evangelio, un cambio se produce en las personas, ¿sí? Un cambio de espíritu, ¿sí? En tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Se produce, se provoca, ¿sí? Un cambio de pensamiento, ¿sí? La gente se comienza a acercar y a escuchar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Cuando vos comenzás a alzar tu voz. Cuando vos comenzás a hablar de Cristo, ¿sí? Cuando vos comenzás a contar tu testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo en tu vida, la gente comienza a acercarse, a escuchar, porque la gente está necesitada, aunque no lo quiera admitir, la gente necesita, o aunque no te lo quiera admitir, la gente necesita escuchar sobre Jesucristo, necesita escuchar cómo Dios cambió tu vida. Escúcheme. Mateo, capítulo 3. Versículo 4 al 6, el texto. Dice así la palabra de Dios. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Sí? Juan estaba en el desierto. Escúchenme, no había nadie, o había pocos,
¿sí? Y esto comenzó, ¿sí?, a divulgarse, comenzó a expandirse y gente venía, dice la palabra de Dios. Juan era un hombre diferente. ¿Está conmigo? A eso lo podía notar cualquiera. ¿Sí? Cualquiera que lo mirara podía ver a este hombre que era un hombre diferente. ¿Sí? Él se vestía de pelo de camello, dice la palabra de Dios, un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langosta y miel silvestre, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Un hombre diferente. Cualquiera que lo veía sabía que este hombre era diferente. Ahora, te hago una pregunta en esta noche, hermano. Cualquiera que te vea, que te mire, se dará cuenta si sos diferente. ¿Amén? ¿Se dará cuenta que sos diferente, que sos cristiano? ¿Amén? Cualquiera que te mira puede decir qué cambio que hizo Dios en su vida o estás igual que siempre. ¿Lo puede notar la gente? ¿Puede notar la gente que sos un cristiano? ¿Puede notar, sí, tus amigos, los que te miran, que sos un cristiano? ¿Estás conmigo? Un hombre diferenciado de los demás por el amor, ¿sí?, por el amor a Cristo. Un hombre diferente puede provocar cosas en las personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu testimonio puede enderezar el camino de otros. ¿Sí? Tu testimonio, ¿sí?, puede enderezar el camino de otros. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Fíjese nada más, hermano, Juan se vestía diferente, hablaba diferente, lo miraban diferente. ¿Sí? Y es así como, ¿sí?, las personas deben mirarnos a nosotros. ¿Sí? Diferentes. Antes quizás nos veíamos igual que todos. ¿Sí? Nos vestíamos igual que todos. ¿Está conmigo? Hablábamos igual que todos. Comíamos y bebíamos igual que todos. Pero escúchame, si el Evangelio llegó a tu vida, ¿sí?, si el Evangelio llegó a tu vida, tiene que haber un cambio. Ya no insultar más, ya no tomar más. Escúchenme. ¿Está escuchando, no? Si vos lográs guardar, ¿sí?, tu testimonio, ¿qué es lo que debemos hacer? Guardar nuestro testimonio. ¿Sí? Vas a provocar cosas diferentes, ¿sí?, reacciones diferentes en las personas. Cosas buenas y cosas malas también. ¿Está conmigo? Muchos te van a felicitar porque van a decir, qué bueno que haya cambiado tal persona. ¿Sí? El tío Tito, no sé. Qué bueno, mirar lo que Dios hizo en su vida, gloria a Dios. Y otros lo van a cuestionar y otros se van a burlar de esa persona, porque es así. ¿Sí? Otros van a llamarte loco. ¿A cuánto tiempo vas a estar en la iglesia? ¿Estás conmigo? ¿Por qué te vestías así ahora? ¿Por qué estás todo el tiempo hablando de Cristo? ¿Sí? Hablamos de Jesucristo porque Él cambió nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Porque Él provocó un cambio. Él es el único que puede cambiar nuestra vida, nuestro espíritu. Es el único. Pero necesitamos, ¿sí?, de nuestra parte. Escuchen. No te hagas problemas si te llaman loco. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Escuchen. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, es locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para todos, ¿sí?, podemos ser locos. ¿Está conmigo? Para todos pueden mirarnos de una manera diferente, burlarse, reírse. Están locos, se juntan ahí, ¿sí?, pierden su tiempo. Escuchamos muchas veces que dicen, la iglesia es para los débiles. Y no, la iglesia es para los valientes, los fuertes. ¿Sabes que los débiles son los que no quieren cambiar, que no hacen nada por cambiar? Esas son personas débiles. Pero si vos estás en la iglesia, si entras por la iglesia, sos un gran valiente. O una gran valiente. Porque fuiste a buscar un cambio para tu vida.
te animaste, te levantaste y dijiste, ya no quiero seguir de esta manera. Ya no quiero seguir así, quiero cambiar mi vida. Me arrepiento. ¿Está conmigo? Escúcheme, a Juan lo tomaban como loco, ¿sí? Por cómo se vestía, ¿sí? De la forma que hablaba, comía miel silvestre, comía langosta, dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? A él no le interesó, ¿sí? Lo que podían llegar a pensar los demás. A él le interesó estar bien delante de Cristo. A él le interesó cumplir con la voluntad de Dios, que era que anunciar el reino de los cielos. Escúcheme, no te tiene que interesar lo que las personas hablen o digan de vos, porque estás haciendo las cosas bien. ¿Está conmigo? Él siguió anunciando el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, como lo dice Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a todos aquellos que en él creen. ¿Está conmigo? Juan creyó, ¿sí? Y mirá lo que pasó cuando vos creés en el poder del Evangelio. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, con esto cierro, dice la palabra de Dios. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando vos crees, cuando una persona cree, ¿sí? Cuando es un cristiano, comienza a ser diferente a los demás. Y cuando comenzás a ser diferente a los demás, ¿sí? Tenés que comenzar a anunciar el Evangelio, tenés que comenzar a anunciar lo que te hizo diferente a los demás. Escúcheme, Juan el Bautista era diferente. Lo que todos veían era lo que Dios, ¿sí? Había hecho en él. ¿Sí? Él se separó de las demás personas, él se vistió diferente, comía diferente, ¿sí? Y hablaba cosas diferentes. Comenzó a anunciar el reino de los cielos. Comenzó a levantar su voz, a alzar su voz, aún en las críticas, aún, ¿sí? En los tiempos que mucha gente quizás lo trataba como loco, lo veía como loco, ¿sí? Juan, ¿sí? Siguió predicando el Evangelio. Y esto es nada más lo que debemos hacer, ¿sí? Predicar el Evangelio. Predicar, ¿sí? Porque es poder de Dios. Amén. Porque el Evangelio es el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre se levantó, ¿sí? Mucha gente se acercaba. Toda Judea, toda Jerusalén y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados. Ellos comenzaban, ¿sí? A confesar sus pecados. Hubo un cambio en sus vidas. Hubo un cambio en el corazón de la gente, ¿sí? Hubo un cambio, ¿sí? En el corazón de la gente cuando un hombre se levantó a predicar el Evangelio. ¿Está conmigo? Por eso te animo a alzar tu voz desde ahora en adelante. Te animo a levantar tu voz porque como Juan lo hizo, ¿sí? Él fue un hombre diferente. Él fue un hombre que no le interesó el que dirán, ¿sí? Muchas personas confesaron sus pecados. Muchas personas se arrepintieron y se comenzaron a bautizar. Comenzaron a cambiar sus vidas, ¿sí? Comenzaron a recibir a Jesucristo en su corazón. Pero porque hubo alguien, un hombre valiente, un hombre que no se quedó quieto anunciando el Evangelio. Anunciando un Evangelio de paz. Anunciando un Evangelio que transforma el reino de los cielos. Vamos a orar, iglesia. En esta noche quiero que donde estés ahí, cierre tus ojos. Vamos a poner una adoración. Vamos a poner una adoración en esta noche. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Sí, primeramente voy a hacer un llamado, ¿sí? Mientras escuchamos una adoración. Voy a hacer un llamado a todas las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Personas que nos están viendo, personas que nos están escuchando.
Esta es una oportunidad que Dios nos da. Es una oportunidad de volver nuestros corazones a Dios, de arrepentirnos. Arrepentirnos porque quizás hayamos hecho cosas malas. Es una oportunidad que Dios me dio. Juan iba diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios por eso en esta noche. Podés sentir en la presencia del Espíritu Santo. El reino de Dios se ha acercado a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Esta es la oportunidad que tenemos en esta noche de experimentar el arrepentimiento. Estás del otro lado. Haz esta oración conmigo, yo te voy a guiar nada más, pero todo tiene que nacer y salir desde tu corazón. Vos con tus propias palabras, yo te voy a guiar nada más, pero tiene que salir de dentro tuyo. Repetí conmigo en esta noche. Señor Jesús, yo en esta noche vengo delante de tu presencia y yo reconozco que soy un pecador, que he fallado contra ti y contra tu palabra he pecado. Yo me arrepiento de todo mal. Señor Jesús, en esta noche, purifícame, limpia mi corazón. Yo te recibo en esta noche como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, ahí donde está, nada más mientras escuchamos una oración. Comenzá a orar en esta noche, comenzá a buscar la presencia de Dios, comenzá a comprometerte con la obra de Dios. Hay muchas almas que necesitan que vos y yo comencemos a alzar nuestra voz, comencemos a predicar el Evangelio. Almas que necesitan escuchar de Dios. Vos y yo somos los escogidos por Dios para anunciar la buena nueva. Oh, la talababashito, rostororobobobobobobo, chastararara. Shio rostorobobo, sastarandarababasastororororo. Oh Padre Santo, Señor Dios de Israel, bendiga, Señor, este tiempo, bendiga a mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón para tu obra, un corazón, Señor, para hacer tu voluntad, un corazón para anunciar el Evangelio, alzar nuestra voz, Señor. En este tiempo, Señor Dios crítico, en este tiempo, Señor, donde hay muchas dificultades, Señor, oh Dios de Israel, donde la gente está, Señor, oh Dios, cerrando sus corazones, Señor, ayúdenos a implantar tu espíritu, que la gente pueda abrir, Señor, su alma, su espíritu, Señor, para recibir de ti. Oh, gracias, Señor, úsanos como instrumentos, Señor. Diga a mis hermanos, Señor. Aleluya, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Sí, Dios les bendiga, espero que Dios haya hablado a tu vida nada más. Si quiero cerrar nada más este servicio, vamos a orar. Dios los bendiga, gracias por estar, gracias por su fidelidad, gracias por visitar nuestro canal también. ¿Sí? No se olviden de darle like cada vez que lo visiten y que lo compartan, porque hay muchas personas que necesitan, ¿sí?, de Dios. Muchas personas que necesitan el Evangelio. Vamos a orar, iglesia, en esta noche. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Padre, Dios de Israel, te doy gracias, Señor, por este tiempo, esta oportunidad que tú nos diste, Señor. Yo le pido que te bendiga, Señor, a mis hermanos, bendiga a todas las personas que nos están mirando, Señor, a través de este medio, de este canal. Señor, que obre en cada corazón, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Te damos las gracias y te decimos amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Amén.